Y es como que él no creo que entiende que la cultura tiene un valor que va más allá de, bueno, pusieron tal plata para hacer un festival de música. No, bueno, si van 300.000 personas a ver el festival de música, entre esas 300.000 personas, capaz que tenés un próximo Gustavo Cerati o Piazzolla o Charly García, que tienen 10 años y están viendo a Lali Espósito y dicen, yo también quiero hacer algo, pero con lo mío, ¿viste? Entonces, es una inversión hacer cultura en un país. Si quieres ver contenido exclusivo, suscríbete a la comunidad premium de La Lengua. Un asiento, por favor. Sí, hemos puesto aire acá para que los invitados estén cómodos. ¿Me pongo esto? Sí, por favor. Me dices si te escuchas bien. Pero al revés. Perfecto. Ahí estamos. Perfecto. ¿Está bien el retorno? ¿Más Sí, alto, sí, más sí, bajo? no, está muy bien. Perfecto. Ay, tú manejas todo, mira. Sí, Qué sí, genial. Te voy a pedir que por favor el micro lo tengas más o menos a un puñito. Ahora te lo acomodamos. ¿Acá? Sobre ¿Ahí? todo para que no te... Mucha gente a veces se relaja y empieza a hacer esto. Ah, ya, ok. No. Sí, y bueno, como eres alto no te vas a tapar la cara, así que no hay problema. Gracias. Gracias. ¿Empezamos? Empezamos. 3, 2, 1. Porque hay historias maravillosas, ¿no? De maravillosos actores y actrices con los que después nadie quiere volver a trabajar. Porque Era un ecosistema negativo. me pasó a mí con unos amigos en Buenos Aires que fui a ver una obra y estaba este actor y al final salí como ellos a cenar. Le dije, me van a perdonar, pero solo era... O sea, había momentos donde solo era posible mirarlo a él. Y me dijeron, sí, porque tú no lo aguantas todos los días y porque diste una buena función. A veces las funciones son espantosas, ¿no? Entonces ahí sí hay problemas, pues. No me lo quiso decir, tartamudeaba a morir, no contestaba, yo quería insistir. Afloja ya, sabes que tienes algo para contar, cuéntame más, con esa lengua te la voy a jalar, escúpelo ya. Esto es La Lengua. Auspiciado por Securex, porque juntos cambiamos más. Samsung. Vivir seguros. Para protegerte, cuenta con nosotros. Bienvenidos, buenas noches. Hoy nos visita, me pondría de pie, pero malogro el Por plano, favor. el gran Alberto hizo el aplauso. Hola. ¿Qué Alberto, tal? qué gusto que estés aquí. Te voy a tutear porque nos Por conocemos de favor. antes. De verdad qué gusto que estés aquí, te agradezco mucho porque sé que no sueles dar tantas entrevistas, pero que hayas venido para nosotros es un gran honor. No, yo encantado. Imagínate, sí, hace tiempo que además conversamos de esto Sí, en algún sí. momento y gracias por... Me encanta además el sitio. Así que- Está lindo, ¿no? Está acogedor, está acogedor. Sí. ¿Sabes lo que pensaba ahora mientras hacía la investigación un poco para esta charla, para esta conversación? Es, ¿qué pasaría si estás en otro país, si estás cerca de un extranjero y te dice, señor Isola, acabo de encontrar su DNI en el piso, ¿usted a qué se dedica? ¿Cuál es su oficio? ¿Qué respondes? Sin ningún problema diría actor. Me costó mucho tiempo, ¿ah? No porque tuviera vergüenza, sino porque cuando viajabas, por ejemplo, y ponías actor o director, que era peor, ponías eso en tu, digamos, la ficha que tenías, te miraban como que no te creían demasiado. Después de que hice televisión, ese problema desapareció. Entonces Una ya validación. no tengo ningún problema. No, antes tampoco lo tenía, pero ahora creo que ya está más, entre comillas, legitimizado por esos años de televisión, ¿no? Pero tranquilamente podrías también ser profesor o docente. También, pero yo me considero sobre todo actor y director, ¿no? Tú sabes que yo tengo una gran relación con Roberto Ángeles, que Claro. junto contigo creo que son las dos personas que yo más creería que le han dado al teatro del país, eso lo digo a título personal, obviamente sin faltar el respeto a otros grandes exponentes. Y encuentro algunos puntos en común entre ustedes. El primero es que ninguno de los dos tiene celular. Yo sí tengo. Ah, sí tienes. Sí, Sí lo él- usas. Desde el 19, porque mi madre se puso mal y mis hermanos virtualmente me obligaron a tener celular. Pero no tenías mucho tiempo. No he tenido tenía hasta los 66 años. ¿Y por qué?
Porque me molestaba, porque sentía que no me permitía diferenciar. O sea, si estaba en un sitio, estaba en un sitio. Pero después se volvió una cosa, pues, al final tuve que ceder y se volvió una cosa fundamental. Pero yo no estoy tan seguro que Roberto no tenga un celular. No tiene. Yo sé, pero siempre le digo, tú lo tienes escondido. Claro. Lo que pasa es que siempre que te quieres comunicar con él es o llamar a su teléfono fijo o mandar un mail. Sí. Casi es una comunicación epistolar a Sí, veces. porque a veces no contesta el teléfono fijo tampoco. Y ante una emergencia igual es complicado eso, sí, ¿no? Sí, es verdad. Otra cosa, al momento de tu vida en que has llegado, he escuchado muchas, o no muchas, pero algunas entrevistas en las que tú has dicho que te sientes una persona muy feliz, muy privilegiada de poder haber vivido tantos años haciendo lo que te gusta. ¿Cuál es el repaso cuando uno llega a los 70 y mira para atrás? ¿Cómo se ve la vida en tu caso? Bueno, para mí, en primer lugar, sí considero que es un privilegio, no es una suerte, porque creo que mucho depende de ti también, pero haber hecho teatro desde los 15 años, en realidad, hasta los 70 sin haber parado nunca, salvo, por ejemplo, por la pandemia o cosas, y aún así, eso para mí es un privilegio, es una cosa que agradezco, pero agradezco más todavía el hecho de que no solamente sigo trabajando, sino que estoy haciendo ahora proyectos que quizás nunca me hubiera imaginado. Ah, sí. Eso también me interesa. Trabajando con gente que han sido mis alumnos o mis alumnas. Estoy ahora participando por primera vez de una creación colectiva, cosa que nunca había hecho en mi vida. Y todo eso me entusiasma muchísimo. Cuando dices una creación colectiva, ¿te refieres a algo improvisado en el momento? Estamos haciendo, Rodrigo Benza es el director, estamos haciendo un espectáculo con Augusto Casafranca, que es de Viviascan, y yo. Y hemos investigado personajes reales, pero lo que van a ver cuando se estrene en mayo es algo que todavía no existe. Entonces lo estamos escribiendo además entre todos. Y para mí eso es una experiencia totalmente nueva. Cuando uno hace una creación colectiva, una vez que ya queda establecida, ¿esta se mantiene durante toda la temporada o puede ir variando? No, yo supongo que puede cambiar. También los montajes comunes y corrientes, digamos los tradicionales, también cambian de alguna manera. Pero yo supongo que si es una obra nueva, ciertas cosas cambiarán más, ¿no? Hay algo que me parece fascinante del teatro, que yo adivino que va a pasarle, que es, en mi opinión personal, de acuerdo a cómo vienen evolucionando los medios, sobre todo los tecnológicos, los digitales, es muy posible que la tele y el cine se vean, yo diría, bastante golpeados en el mediano plazo, pero siento que el teatro es una suerte de animal que sostiene y que va a sostener muchos años. Entonces, ¿estás de acuerdo con esto? Totalmente de acuerdo, porque aunque la gente no lo pueda formular, quizás la presencia en el mismo espacio, en el mismo tiempo de los actores y el público es algo absolutamente mágico, tiene una tensión muy particular. Nunca sabes si la función va a terminar o no, nunca sabes si se va a interrumpir, nunca sabes qué va a pasar. Entonces hay un elemento ahí de electricidad que viene de este contacto, y además lo que pasa ahora, yo soy también no tan tecnológico, pero soy bastante tecnológico, pero es uno de los pocos espacios donde yo siento que nos miramos, ¿no? Que no nos miramos a través de un aparatito. Y eso creo que también es... Pero no hay esto de acá, a menos que el personaje lo requiera. Aunque a veces es difícil convencer a la gente de que deje eso de lado, ¿no? Durante 2 horas, por favor, olvídense del celular y mírennos, ¿no? Yo creo que el teatro es eterno por eso, y lo va a seguir siendo para mí. Y hoy, como actor o como artista delante de un escenario, ¿en cuál de las 3 plataformas te sientes más cómodo? Para mí el teatro es todo. La tele, hice mucha tele en una época, cosa que agradezco muchísimo porque aprendí muchas cosas, ya dejé de hacer tele. Y cine no, muy poco, solamente con Augusto. Qué curioso, sí, ¿por qué? Porque es todo muy rápido y yo soy muy lento como actor. Pero más rápida es la tele, ¿no? Pero tienes 6 meses de telenovela para desarrollar tu personaje y lo puedes ir corrigiendo. Claro, ¿no? claro. Eso es lo que me encanta de la tele, si es una telenovela, pero la película es una cosa tan inmediata, entonces me pongo muy nervioso. Augusto es una persona muy tranquila y me da unos personajes muy bonitos, que no son personajes que salen toda la película, no creo que pudiera, pero sobre todo Augusto me comunica una gran tranquilidad y eso me ayuda muchísimo. Es un gran director y productor, Augusto, y me ha saltado lo que has dicho del cine. Hace poco conversé con Les Luthiers, que los entrevisté, y me dijeron algo mismo del cine, algo parecido, como que
la impronta que te deja el cine está marcada en un celuloide y quedará por siempre. Y eso como que les daba mucha atención y por eso nunca hicieron una gran película, o una película, mejor dicho. Y es un poco lo que me dices aquí. Bueno, si has hecho algo realmente bueno, maravilloso, ¿no? Claro. Pero si has hecho algo que no te gusta mucho. Creo que lo que me pasa también es que yo soy muy, muy cinéfilo, como me encanta ver cine. Entonces, es algo con lo que prefiero también mantener una distancia. Qué curioso que eso más bien no te motive a querer No, hacer... es que justamente como es algo que yo no hago, me gusta más. Al teatro voy y lo disfruto, pero a veces me cuesta porque estoy pensando en lo que yo estoy haciendo, en las luces, y no me relajo del todo. El cine es algo que... Mira, hace poco vi la película Scorsese, era la primera vez que volví al cine después de muchos meses. Es una película de 3 horas y media de duración, extraordinaria por supuesto, y fue una experiencia incomparable. Últimamente, sobre todo Scorsese, se está dando unas licencias con tiempo que lo justifican, ¿no? En irlandés, en Netflix también. por Creo que esa supuesto. película dura como casi 4 horas. Sí. Y yo confieso que sí me costaba esto de darle 4 horas de mi atención a algo sin estar con el celular. Igual la película la terminé viendo como en 3 días en total. Pero no sé si en el cine, me pasa ahora que en el cine me da un poco de ansiedad. Y eso creo que es típico de haber consumido tanto esto como creador y termino perdiendo muchas cosas, ¿sabes? Pero es un problema general. Tú sabes que antes no era tan así, pero ahora hay una preocupación en el teatro. Lo primero que te preguntan es cuánto dura, ¿no? Y si es menos de 1 hora y media, perfecto. Si es más, la gente se pone un poco nerviosa. Y a mí eso me preocupa porque yo siento que el teatro tiene que durar lo que tiene que durar. O sea, evidentemente, yo he visto espectáculos que duran 9 horas, 12 horas, pero son experiencias absolutamente únicas que no creo que todo el mundo pueda y quiera consumir. Pero yo creo que las cosas tienen que durar lo que tienen que durar. Lo que me gustó mucho de Scorsese, que bueno, ni qué decir, pero es que se toma su tiempo con la película y yo se lo agradecí profundamente, ¿no? Pero la experiencia de estar ahí, escuchar el sonido, ver la pantalla, era maravilloso. Claro, tiene además esta idea, como bien dices, no está apurado en los planos, No. en transiciones. Puede tener un plano en el que sale, no sé, pues Leonardo DiCaprio caminando y Absolutamente. y te está se diciendo toma su algo, tiempo, esa claro. caminada, ¿no? Es curioso. No, sí, para mí fue un reencuentro con el cine, pero no solo con ver buen cine, sino con la experiencia de ir al cine, sentarte ahí un rato en la oscuridad, ¿no? Que es una cosa maravillosa. Y yo con la edad, y eso que tengo 39 o 38, pero todavía me fastidio un poco, cada vez estoy más sensible a factores que antes no me interesaban. Alguien que me mastique la canchita No, cerca, bueno. alguien que me empuje el asiento, y me vuelvo complicado como consumidor de cine en el cine. Bueno, lo que no ¿Qué te he pasa, contado no? es la parte previa, que es que yo creo que no iba al cine desde la pandemia, antes de ver esta película de Scorsese, porque cada vez que iba me peleaba con todo el mundo. El celular, la luz. Sí, es que me parece que la oscuridad... Yo crecí en una época donde suena como el siglo... Bueno, era el siglo pasado, pero suena como el siglo antepasado, donde eran estos cines enormes, porque eran enormes, las pantallas tenían, qué sé yo, 3 pisos de altura. Cine Colina, que había en Por Miraflores, ejemplo, el cine era Orrantia. toda una experiencia y había silencio, ¿no? Entonces yo extraño mucho eso. Ahora las salas son bastante más reducidas, más pequeñas. Sí, la gente habla y a mí me perturba. Entonces tampoco quiero andarme peleando, entonces dejé de ir al cine. Tuve la suerte de ver esta película una tarde en que éramos creo que 20 personas en la sala, cosa que no le convenía evidentemente al cine, pero fue una cosa... Pero sí a tu satisfacción Uf, personal. muchísimo, sí. ¿Eres el motor de tu negocio y buscas un tipo de cambio competitivo? Descubre Securex for Business. Securex personaliza tu experiencia. Te ofrecen atención dedicada, facturación electrónica y el mejor tipo de cambio garantizado. Si ya usas una casa de cambio, reta a Securex. Mejorarán cualquier oferta que tengas. Y eso no es todo. Ahorra más con el cupón LENGUA y cambia tus dólares al instante. Visita www.securex.pe o descarga la aplicación Securex Perú. Tu SecuTrader personal está preparado para impulsar tu negocio al siguiente nivel. Hay algo sobre la actuación que me parece particular y aprovechando que te tengo aquí te lo pregunto. Cuando tú actúas frente al cine, uno tiene que ser mucho más económico porque el lente lo tienes ahí y estás pues, en una pantalla estirada. Sí. Sobre todo alguien que viene del teatro. ¿Cómo manejas ese termómetro? Eso es todo un aprendizaje. Yo ahora en las facultades de artes, porque hay facultades de artes escénicas. Claro que sí. Hay 3. Hay cursos de actuación para la cámara. Yo nunca, o sea, cuando hice un papel pequeño en La ciudad de los perros, muchas veces no entendía dónde estaba la cámara
Y también eso que siempre te dicen cuando vienes del teatro, que a mí me molestaba, porque me decían, no seas tan teatral. Yo Bájale, decía, bájale. pero a ver, teatral no es un insulto, es como si yo te dijera, uy, qué cinematográfico, ¿no? Entonces, pero tuve mucha suerte en la televisión y después en el cine, porque mucha gente se tomó el trabajo de explicarme por qué y cuál era la diferencia. Sobre todo Aldo Salvini, ¿no? Aldo me decía, mira, el problema es que en el teatro, como decía Antonioni, a Antonioni no le gustaba el teatro porque decía que era un plano general que duraba 2 horas, ¿no? Y claro, en el cine tienes la cámara acá, etcétera. Y Aldo me decía, tú eres la cámara cuando eres actor, tú eres responsable de magnificar las cosas para que se vean, y cuando haces eso frente a la cámara, pues hay un choque, deja que la cámara haga eso por ti. Y fue... Para mí fue un aprendizaje gran muy grande. apunte de director. Sí, sí, y además sí. porque la cámara, además la mitad de la experiencia es el audio, tienes un micro acá o Por un boom muy supuesto. cerca, y entonces puedes delirar No, es rápidamente. impresionante. Tuve la enorme suerte de hacer una película que se llamaba Eruption, no creo que nadie la conozca mucho. Es una película de iguana. Mis escenas eran con F. Murray Abraham, que es el actor que hizo Salieri en Amadeus, que ganó el Oscar además. Murray, porque después nos hicimos muy buenos amigos. Y una de las cosas que me impresionaba es que Murray hablaba bajito, todo era pequeñito. Y yo estaba como fascinado porque decía que... Y nadie le decía nada, entonces decía, bueno, no le dirán nada porque es Murray Abraham. Pero después, cuando vi la película, dije, claro, él sabe. Claro, él ya habló con el microfonista y le dijo, súbeme los niveles aquí porque voy a hablar a este nivel. Por supuesto, sabía perfectamente cómo manejar la cámara. Yo creo que la base es la misma, pero evidentemente hay que aprender, ¿no? En el teatro también nos dicen algo, me lo dijo Roberto, de las primeras veces que grandes enseñanzas que nos dejó fue, tú tienes que trabajar pensando que la última persona que está en la última butaca te tiene que escuchar igual que la primera. Y eso a veces, sobre todo ahora que los montajes son tan eclécticos, no necesariamente la acústica te acompaña. Entonces ahí tienes que hacer un ejercicio de... No, y nos hemos mal acostumbrado, siento yo. A mí no me gusta usar micro en el teatro. Yo respeto a la gente que lo usa, pero no sé. Claro, entiendo cuando es un musical, ¿no? Yo acabo de estar en El hombre que corrompió una ciudad, y claro, es un teatro muy grande, el NOS, pero a mí me molestaba el micro, porque claro, yo vengo de la generación que aprendió a proyectar la voz hasta el último asiento. Aparte te corta algo la convención tener o un palo ahí o ver que el además actor te tiene... escuchas, y estás todos tenemos como el aparatito aquí. Pero es bien difícil. Lo más difícil en el teatro, siento yo, es lo que se llama la proyección. Es decir, porque no es solamente que hables fuerte, el problema es que de repente estás diciendo algo muy íntimo. Así es. Y es un susurro, y el susurro tiene que llegarle a la persona de la última contra fila. directamente de lo que quieres crear, ¿no? Sí, claro. Otra cosa que me parece fascinante de la actuación, y que creo que cada vez está... Bueno, yo tampoco es que tenga demasiados años en esto, pero siento que se está haciendo mucho más hincapié es el tema de somos como hablamos, en el tema de la particularización del texto. Tú cuando enseñas actuación, ¿te centras bastante en el tema del texto como lo hace Roberto o vas de repente más hacia otro tipo de vertientes? No, creo que en eso tenemos muchas cosas en común. Sí, absolutamente. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con los alumnos y las alumnas y los actores y las actrices. La puntuación, porque siento que la puntuación es la manera como el dramaturgo, la dramaturga o el guionista te está diciendo cómo quiere que sea la escena. Yo además en mi taller siempre hago verso español, que es una manera de ayudarte a manejar ese tipo de cosas, ¿no? Yo siento que si la persona que ha escrito pone un punto seguido, una coma, está diciéndote algo, ¿no? Y en ese sentido sí, en varias cosas, Roberto y yo somos muy, muy cercanos, ¿no? ¿Es lo mismo actuar que interpretar? Es que ya creo que sé a dónde vas. Es que claro, la gran pregunta durante muchos años, hasta ahora, es que se dice, claro, los actores no son creadores porque simplemente dicen textos que no han escrito, ¿no? Se mueven en espacios que no han diseñado. Pero no, yo creo que hay un aporte fundamental de parte de los actores y las actrices a la construcción del personaje. El personaje no existe, existe lo que se llama el papel, el cuerpo que tú le das al personaje, las características que le das. Y yo creo que en ese sentido los actores y las actrices somos absolutamente creadores. Sobre ¿no? todo Más que cuando intérpretes. agregan dramaturgia del actor, ¿no? Por supuesto, y que siempre, uno piensa, no, eso solo pasa en... No, para mí, o sea, por ejemplo, ahora que estoy haciendo esta creación colectiva, la única diferencia con lo que he hecho antes es que el texto no existe.
y que lo vamos creando. Pero la manera como te acercas al personaje, cómo lo vas construyendo física y vocalmente es la misma, ¿no? Y al no haber texto, ¿te apoyas en alguna acción para tener un verbo que te lleve? Sí, claro, ¿no? Rodrigo nos pone situaciones y empezamos como a jugar con eso. A veces es difícil porque es muy fácil ponerte a hablar, ¿no? Claro. Que es lo que normalmente pasa. Llenas además la ¿No? duda. Sí, empieza a hablar y habla Así y es. habla y habla. Floreas. Entonces, claro, entonces lo difícil es encontrar como situaciones muy precisas, pero él nos da cosas muy específicas y aparecen cosas, y muchas de las cosas que aparecen después nosotros juntos las escribimos, ¿no? Creo que el libreto final va a ser el resultado de todo eso, ¿no? Hoy, cuando de repente viene una persona, un adolescente, salió del colegio, que quiere actuar, quiere ser actor, ¿tú es algo que le recomendarías? O que obviamente si tiene, basándonos que tiene un compromiso y que lo quiere hacer, ¿tú como actor y como profesor, es algo que le recomendarías? Porque yo creo que Roberto, por ejemplo, no lo recomendaba Sí. tanto. No, bueno, sí. Mira, yo le digo exactamente cómo son las cosas, a todo nivel, y después dejo que decida. O sea, no le digo de frente sí o no, le digo, mira, pasa esto. Me pasó con mi sobrina, la hija de mi hermana, Micaela, que un día decidió que quería ser actriz, y mi hermana, por supuesto, se preocupó, a pesar de que tenía un actor en la familia, y me dijo, habla con ella. Y yo le dije, mira, Micaela, esto es así. Esto es lo bueno, esto es lo malo, esto es lo que puedes ganar, esto es lo que puede pasar. Tú decides, y decidió y siguió adelante, ¿no? Después eligió la dirección y ahora hace otras cosas también, pero yo no creo que soy capaz de... Es que mira, la historia está llena de gente en el teatro y en el cine que le dijeron que no servía, y que después no solamente sirvió, sino que fue extraordinaria, y gente a la que le dijeron que servía que después no hizo nada. Entonces, ahí es donde a veces siento que Roberto es quizás más frío que yo, ¿no? Sí, siempre me echa eso en cara también. Pero yo prefiero decir, mira, es así, tú toma tu propia decisión, ¿no? ¿Crees que lo más difícil a lo largo de tus más de 50 años actuando ha sido encontrar estabilidad de repente económica, o esa sensación de decir, ok, sé que hasta tanto tiempo tengo un sueldo con el que puedo pagar las cuentas? Porque claro, igual tú siendo quien eres, imagino que has tenido una relativa estabilidad más que el resto por lo menos, imagino, ¿no? Bueno, lo que yo me aprendí bastante rápido es que si yo quería hacer el teatro que realmente quería hacer, tenía que encontrar otras maneras de tener sueldos más estables. Felizmente todas ligadas al teatro, ¿no? Enseñar, hice locuciones durante mucho tiempo, por ejemplo, en una época hice televisión. Entonces todo eso me ayudaba. Rafael Dumet, que es un escritor nuestro muy querido, él siempre me decía, yo me compro tiempo, y eso porque él escribe. Y claro, él me decía, yo hago durante algún tiempo un trabajo que me da dinero suficiente como para poder... Comprar tu libertad. Sí, porque el problema es, tú lo sabes, es lo inconstante que es todo, lo variable que es todo. Entonces creo que sí es bueno saber que si quieres correrte ciertos riesgos, tienes que protegerte por otro lado, ¿no? ¿Hubo algún momento en el que dijiste, se acabó la actuación, me dedico a otra cosa? Nunca. Mira tú. El único momento donde me entró una angustia enorme fue en la pandemia, cuando la cosa se prolongó, ¿no? Ahí sí, porque es la primera vez en mi vida que había parado. Puedo tener dudas sobre muchas cosas, pero nunca, felizmente, he tenido duda sobre esto, por ejemplo, de que esto es lo que me gusta hacer. A veces me canso también, a veces las condiciones no son las mejores, a veces tienes experiencias que son muy malas, felizmente muy pocas, pero nunca he dudado de esto como mi vocación y como lo que realmente me gusta hacer, ¿no? ¿Y la pandemia qué hiciste? ¿Cuánto tiempo estuviste parado? Parado muy poco, porque el primer año, ¿no? El 20, ¿no? Sí, el 20, porque a fines del 20 o el 21, del 20, ya pierdo un poco la... Sí, fines del 20 que Sí, ya empieza a abrirse un poquito. hicimos una obra que se llamaba Conferencia sobre la lluvia y la grabamos. Y fue por streaming. Y además aprendí, porque yo enseño en la Universidad Católica, teníamos que hacer clases por Zoom, que para mí fue todo un descubrimiento eso. Y claro, clases teóricas, genial, pero cuando tuvimos que empezar a hacer clases de actuación, porque ya la cosa se prolongaba,
lo lindo fue que eso nos llevó a ser absolutamente creativos, ¿no? Hice un trabajo con los alumnos y los alumnos estaban en sus casas. Entonces hicimos un trabajo sobre un texto de García Lorca, que se llama El maleficio de la mariposa, y cada uno lo hacía en su casa con sus cosas, y participamos después en un festival de teatro universitario en Granada, en España, con la grabación de eso, y ganamos, no un premio, porque no habían premios, pero una mención por la creatividad del espectáculo. Entonces, los teatristas siempre encontramos los artistas en general. Eso debe haber sido un envión de adrenalina importante. Muy ¿no? bueno. Yo estaba muy temeroso además. al comienzo, pero como siempre, felizmente los alumnos y las alumnas son más arriesgados que uno y te llevan con ellos, ¿no? Imagínate, tienes que entrar a una reu de chamba y tienes que apuntar todo lo que conversan, pero todos hablan súper rápido y te cuesta seguirles el paso. Ahora, esto no es un problema con Transcript Assist, con los nuevos Galaxy S24 potenciados con inteligencia artificial. Podrás escribir todo de forma automática, es decir, tu cel apunta todo lo que escuchas y hasta puede diferenciar cada locutor. Además, te permite hacer un resumen detallado para que solo te quedes con los acuerdos importantes. Si quieres comprar tu Galaxy S24 favorito, aprovecha los grandes beneficios como Bono AI, Plan Canje Galaxy, descuentos especiales con tarjetas seleccionadas y hasta 18 cuotas sin intereses. Cómpralo ahora en la web www.samsung.com o en tu tienda Samsung favorita. Gracias Samsung por estar con La Lengua. Hay algo que yo le he preguntado a varios actores, a varias actrices también, que es una teoría que alguna vez he conversado con Roberto, con mi maestro de actuación, que es el estudiar actuación y el trabajar en actuación tanto tiempo. ¿Tú crees que te puede desordenar la salud mental y la psiquis de alguna forma? Solo si tienes problemas previos. O sea, voy a ser claro. Yo no conozco a nadie que haya tenido ese tipo de problemas exclusivamente por el trabajo actoral. Lo que pasa es que sí definitivamente toca ciertas zonas y si tienes fragilidad en esas zonas, pues evidentemente se puede precipitar mucho más fácilmente que si eres otra cosa, ¿no? Las exacerba, de hecho, Por claro. ejemplo, sí, pero yo creo mucho en lo que decía Stanislavski y lo decía Strasberg también, ¿no? Si estás trabajando con un material que no puedes controlar, o que te desvía, o que te posee, pues estás trabajando con un material con el que no debes trabajar, ¿no? Pero yo sí creo que, creo que es una especie de mito, ¿no? Esta idea de que te vuelves loco o loca haciendo teatro, actuando, porque no, creo que eso te pasa, si es que pasa, si tienes fragilidades de otro tipo y previas quizás, ¿no? Entonces tal vez sería correcto decir, si tienes algún problema de salud mental o problema psiquiátrico, tal vez la actuación no sea... Bueno, depende de cómo lo manejes, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo he visto muchas personas muy talentosas que llegaban a niveles de drama tal que yo decía, wow, el ejercicio que tiene que hacer este actor o esta actriz para salir de eso, irse a su casa a comer la cena y a bañarse y dormir y al día siguiente volver a hacer esto, de jueves a lunes o de jueves a martes, algo te puede dejar ahí, sobre todo esos actores que Sí, se preparan claro. con esos métodos. Pero yo creo que si no eres, bueno, es una opinión personal, ¿eh? Si no eres capaz de encontrar la manera de soltar eso, pues tienes que verlo porque vas a tener muchos problemas. Correcto, correcto. Había un ejercicio que era como, no sé si era también del método Stanislavski, que era que en una esquinita de tu cerebro tú tienes que saber que esto es un juego y que Absolutamente. o sea, hay muchos actores que te preguntan, en el momento que estás llorando, en ese monólogo, que estás desnudo llorando en una batea con un teatro metropolitano enorme, municipal, y todo el mundo te está viendo además de desnudo y diciendo un monólogo y llorando, tú puedes estar pensando de repente que te quieres tomar un café y un sanguchito con un pan con queso. Y Bueno, lo que pasa por la cabeza de un actor o una actriz es... Puede A mí no me pasar. pasa eso, Ajá. pero sí soy muy consciente, por ejemplo, de lo técnico, porque si no, ¿cómo lo haces, no? O sea, soy consciente de que tengo que pararme en tal lugar porque si no, no me da la luz, ¿no? Que en tal momento tengo que girarme hacia ese lado porque si no, no va a pasar tal cosa. O que tengo que saltar en ese momento porque si no me cae una cosa encima. O sea, yo creo que si piensas en el cafecito que te quieres tomar, hay algo que no está funcionando del todo. Te Pero puedes sí, ir. pero sí creo que funcionas, por lo menos a mí me pasa. Yo nunca pierdo la conciencia, por ejemplo. Nunca la he perdido. Porque además no creo que se trate de eso. O sea, sé que tengo que hacer esto, esto y esto, pero también sé que tengo que hablar fuerte, que tengo que... ¿no? Entonces, el lado técnico es un cable a tierra a veces. es fundamental. Es que yo creo que si no... Porque hay historias maravillosas, ¿no? De maravillosos actores y actrices con los que después nadie quiere volver a trabajar. Porque
Era un ecosistema negativo. Me pasó a mí con unos amigos en Buenos Aires que fui a ver una obra y estaba este actor y al final salí como ellos a cenar. Le dije, me van a perdonar, pero solo era, o sea, había momentos donde solo era posible mirarlo a él. Y me dijeron, sí, porque tú no lo aguantas todos los días y porque viste una buena función. A veces las funciones son espantosas, ¿no? Entonces ahí sí hay problemas, pues. Hay algo de que algunos actores piensan, y creo que es algo que agradezco mucho que en mi taller me enseñaron, es que no por ser actor somos especiales o trabajamos siendo especiales, y creo que hay un estereotipo tal vez de que estudio actuación, soy especial, tengo mis emociones, mis tiempos y... Perdóname, pero las huevas, o sea, eres actor y tienes que chambear igual que el contador, que el médico y que el ingeniero y Yo el no obrero, pienso ¿no? que esto te da ningún tipo de privilegio particular. Creo que es un oficio. Yo lo siento así, por lo menos, ¿no? Entonces, claro, a veces es fácil perderse un poquito, pero creo que hay que saber que requiere de no solamente talento, sensibilidad, etcétera, sino también de técnica, de constancia, de una serie de cosas, ¿no? Y hay algo para lo que nadie te enseña, ningún profesor, ninguna universidad, creo, porque sería casi irrepetible, que es la cosa mediática, la cosa pública, la fama. ¿Cómo te has llevado durante tu vida con esto? Sobre todo cuando has hecho tele, supongo que has tenido más picos. Bueno, yo entré a la tele a los 46, entonces no era ningún galán. No sé si lo hubiera podido hacer tampoco 20 años antes. Entonces yo era un señor mayor que le gustaba a la gente lo que hacía, y la gente que le gustaba lo que yo hacía era gente mayor también, entonces nunca he tenido ningún problema con gente que me acose o me persiga, ni mucho menos. La gente siempre ha sido muy simpática. A mí me gusta conversar con la gente. Yo soy el tipo de persona que si no solamente me tomo una foto contigo, te firmo el autógrafo, sino también converso un poco. Me interesa saber por qué les gusta lo que haces. Claro, salvando el hecho de que nunca he sido pues un Mega mediático. un mega mediático o una estrella, no sé cómo lo hubiera manejado, pero supongo que igual. O sea, nunca ha sido una complicación en ti, digamos, esto de la fama o... No, bueno, a veces cuando cierta prensa se mete contigo, ¿no? Que no me pasó, felizmente. Me pasó un poquito, no mucho. Eso sí me parece difícil, ¿no? Felizmente nunca pasó, o pasó una tontería en realidad. Pero eso sí me hubiera molestado. Claro, porque no hay preparación para de pronto... Uy, no. O sea, aparte no hay cómo prepararte. Yo siempre digo, para eso no hay curso en la universidad que valga. O sea... No. Y aprendes... Mira, cuando yo hice una novela que se llamaba La Noche, que fue cuando empecé todo en el 97. Bueno. Iguana, ¿no? Claro. Iguana. Entré por 20 capítulos. Hacía un abogado de un mafioso que era Roberto Moll. De acuerdo, buena esa novela. Y claro, a mí me dijeron, te matamos en el capítulo 20. Ahí dije, bueno, ok. Era mi primera entrada a la tele. Y de repente vino Margarita Morales y nos dijo, han hecho focus groups y la historia de ustedes es la que más interesa. Y nos quedamos 160 capítulos. Fue genial, yo lo agradecí mucho. Era muy divertido, además Roberto, que es un amigo del alma, Roberto me movía en las escenas suavemente, porque yo a veces me ponía de espaldas a la cámara. Entonces aprendí de él y Lourdes Berninson, que eran maravillosos, porque muy sutilmente me decía, ¿por qué me están moviendo? Porque estoy detrás. Bueno, y al día siguiente que salió la novela... Novela muy mediática, además. Muy mediática. Claro, sí me acuerdo. Salí, yo vivo en Barranco, y iba al mercado. La Casa de Azo se hacía, ¿no? En la Casa de Azo, y de repente me paraba muchísima gente. Y eso nunca me había pasado antes. O sea, en el teatro siempre va alguien, pero muy poca gente, ¿no? O sea, que te diga, que te la encuentres por la calle. Esto era gente de todos lados. Y eso al comienzo fue un poco desconcertante. Me sentía a veces también un poquito apabullado, pero después me di cuenta que había que tomarlo de otra manera. Y lo tomé y lo tomo de otra manera, ¿no? Igual creo que en esa época la prensa está un poquito más, vamos a decir entre comillas... Feroz. Sí, no estaba tan... No era tan feroz, claro. no, empezó después. Y ahora, ¿cómo ves el fenómeno de las redes sociales? Imagínate que tienes un actor, tremendo, tú eres el profesor de un actor, no voy a decir nombres de compañeros, pero un actor que es galán, que es guapísimo, o una chica muy, muy linda, que sabes que va a ser la comidilla por cómo es, o por lo atractivo, por ese factor X que a veces algunas personas tienen, que coincidentemente pueden ser actores o actrices, y sabes, lo ves que vas a ser como un fenómeno mediático. ¿Qué palabra le puedes alcanzar a alguien que además tiene 20 y pocos y que recién está empezando en la vida, ¿no? Que se dé cuenta que es parte del trabajo, pero que también es una fase, ¿no? O sea, eso no dura siempre.
Claro. Y que lo tienes que saber manejar, ¿no? Pero es bien difícil, ¿eh? Yo me acuerdo, yo he estado cerca de algunas personas que eran muy mediáticas y yo decía, bueno, felizmente no me pasa a mí, ¿no? O sea, tanto, ese nivel, no solamente el nivel de las redes sociales, la prensa, sino inclusive la gente que te pedía autógrafos o fotos, que era muy agresiva a veces, ¿no? ¿Usas alguna red social tú? Facebook, Sí, creo, ¿no? uso Facebook porque me sirve para conectarme con mis alumnos y alumnas, mis compañeros. Una actriz con la que trabajé, amiga mía, me abrió una cuenta de Instagram, agarró mi celular, pero no la sé manejar, entonces solamente tengo Facebook. Twitter de ninguna manera. No, supongo, no. ¿Eres consciente un poco de lo que pasa ahí? ¿o Sí, no? soy perfectamente consciente, sí. Tú sabes que cuando Twitter empezó, yo recién empezaba en las redes sociales y Twitter me pareció una plataforma súper linda. Cuando recién llegó, no éramos más de 200, 300 tuiteros y había una suerte de comunidad. Sí. Claro, rápidamente eso pasó a ser la No. plaza pública y el debate de Fuente Ovejuna, ¿no? El problema es que es la impunidad de la gente poder decirlo. O sea, todo el mundo, está bien que tú puedas decir tus opiniones, pero el problema es que ciertas opiniones se vuelven, ¿cómo se llama? Autoridades, ¿no? De autoridades, sin tener ninguna autoridad. Y entonces es muy complicado. Aparte ¿no? es un grito de guerra, o estás en contra mía o estás a favor, no existe el gris, ¿no? Absolutamente. Proteger a los nuestros, luchar por lo que queremos, trabajar duro y no darnos por vencido es algo tan nuestro. Por eso, Vivir Seguros nos ofrece soluciones de protección con sus seguros de vida. Enfermedades graves, rentas y SOAT, trabajando para que cada día más peruanos puedan crecer, soñar y alcanzar sus metas. Para protegerte, cuenta con nosotros. Vivir Seguros, orgulloso auspiciador de la lengua. Para más información, ingresen a vivirseguros.pe. Haciendo un repaso por, tus 70 años, me interesa mucho tu opinión sobre quién crees que ha sido, de repente es una pregunta un poco cándida, pero me interesa también hacerla. ¿Quién crees que dirías que es el peruano, si cabe el término, de los últimos 100 años más importante? Yo sé que mi respuesta no le va a caer bien a alguna gente. Mario Vargas Llosa. Estoy 100% de acuerdo, aplausos. Porque además... Yo iba a decir lo mismo. además por Mario, yo discrepo con Mario en muchas cosas. Como además, corresponde a una persona democrática también. Pero Mario es una persona que yo aprecio mucho, admiro mucho. He estado muy cerca de él porque he hecho varias obras de teatro de él. Y sigo pensando que Conversación en la Catedral es la más grande novela de la literatura peruana del siglo XX. Y me parece una persona, como te digo, a pesar de que podamos discrepar profundamente sobre muchas cosas, con una dimensión muy, muy grande, ¿no? Aparte lo que ha logrado como un ícono nacional, creo que es indiscutible. Efectivamente, me parece saludable lo que dices porque no se puede negar, pues, Argentina tiene a Borges, a Sábato y a un montón más, pero no tiene un premio Nobel de literatura. No, claro. Nosotros tenemos a Mario Vargas Llosa y efectivamente yo discrepo con él en algunas cosas. Creo que la más clara, se me ocurre a la cabeza, es la tauromaquia, por ejemplo. Por ejemplo. Que él es gran devoto de Sí, esto. claro. Pero las personas somos así, o sea, no creo que acá en Perú se ha cocinado una idea como la cosa política, el antifujimorismo y algunas cosas más, y ya por eso no se le ha dado el valor que yo considero debería dársele en la historia. Yo creo que sí, mira, además él siempre quiso ser actor, no sé si tú sabes eso, ¿no? Es una cosa que nos confesó, nosotros montamos La Chunga, que es una obra Claro, de él, con ¿no? Vanessa Saba. No, no fue Vanessa, fue Mónica Sánchez, pero eso fue después. Esa fue la que yo fui a ver, Nosotros correcto. estrenamos la obra con Delfina Paredes en el 86, fue un escándalo además en el momento. Pero después he estado al pie del Támesis, Mario estuvo en todos los ensayos, todos, y era una maravilla conversar con él sobre literatura, sobre teatro. Es un hombre que tiene un sentido del humor muy particular, y creo que sabíamos los dos que ciertos temas mejor no los tocábamos. Y está bien así. Y a mí me alegró muchísimo que ganara el Nobel y le tengo gran admiración y un gran respeto. Y como con toda relación que tiene sentido, hay cosas pues con las que no comulgas, pero creo que yo prefiero resaltar aquellas que me parecen muy importantes, ¿no? Él contó esto en este montaje que hizo con Vanessa Saba, Claro. que después lo llevó al Palacio de Bellas Artes en México, me Sí, parece, sí, y que sí, lo hizo sí. acá en Barranco. Sí. Y efectivamente se notaba que su espíritu de actor era uno, pero muy lejos pues de su capacidad como novelista o incluso como cuentista. Sí, lo que a él le apasiona es el hecho de hacer teatro, ¿no? Por ejemplo, en los ensayos,
calentaba con nosotros, ¿Sí? sí, claro, y conversábamos mucho. Yo en esa época, bueno, yo sigo viviendo en Barranco. Para que quede claro, En él la no actuaba en la época obra, ¿no? no actuaba. Ah, ok. En la Chunga, yo vivo todavía en Barranco y entonces me regresaba de los ensayos con él. Y las conversaciones yo atesoro esas conversaciones, porque eran conversaciones sobre la creatividad, ¿no? Él siempre le parecía increíble cómo en el teatro la gente podía trabajar en equipo, ¿no? Y él decía, ¿y qué pasa con tus demonios personales, ¿no? Que es un tema... Entonces siempre que lo he vuelto a ver, y hace tiempo que no lo veo, pero siempre es muy agradable hablar con él. Él fue, además, o sea, a mí me parece increíble que tengamos un peruano que siento que ha vivido parte de la historia, no sé, Claro. ha sido amigo de gente, pues, Por supuesto. que ha estado muy arriba, desde Francia, España, fuera de los premios, ¿no? O sea, cuando lees su obra y no se menciona tanto a Sartre o a Breton, y tú dices, su causa, o sea, Sí, su claro, pata, o sea, claro. es como que se miraban horizontalmente, Pero ¿no? él tiene también una cosa muy... es muy divertido además como conversador, pero es una persona que además tiene, con el teatro, por ejemplo, tiene una cosa casi candorosa, ¿no? De fascinación con el teatro, ¿no? Debe ser este sentido de la aventura, incluso que lo llevó pues a la aventura política. Yo leí El pez en el Claro, agua, por un libro supuesto. fascinante que recomiendo que vayan a leer, que no solamente habla en unos capítulos pares o impares, no recuerdo, de la campaña política, sino de la relación con su padre, Claro, ¿no? por Y supuesto. creo que ese suceso es un poco lo que decías al inicio de la conversación, de que de alguna manera al su padre no estar presente, yo siento que a él le dijeron, tú no. Y él como que se revela ante esta situación Claro. y hace estas obras maravillosas. Bueno, además es un ejemplo de... Caray, es una de las personas más disciplinadas que conozco, ¿no? O sea, 8 horas escribiendo. porque igual. uno tiene la idea siempre que tú escribes en un café, digo, estoy usando Inspiración, claro. clichés. No, él me acuerdo que me contó que escribía todas las mañanas de 9 de la mañana, si no me equivoco, hasta la 1 de la tarde, y paraba. Y a veces, y yo le decía, y por ejemplo, estaba siempre, tenía siempre cosas que, o sea, que le estaba preguntando ingenuamente si estaba siempre inspirado, ¿no? Claro, claro. Y él me dijo, a veces no, y entonces lo que hago es escribir una carta o escribir un artículo y eso me mantiene, ¿no? Y eso a mí me impresionaba mucho en él, porque detrás de todo, por supuesto, además de su gran talento y su gran sensibilidad y todo lo que tiene, hay una constancia y una disciplina impresionantes, ¿no? Y haciendo un paralelismo con la vida del actor, ¿cómo el actor se puede autoproveer trabajo como tal vez sí lo haría un escritor? ¿Cómo lo has hecho en tu vida? Es difícil. Bueno, yo soy director además, entonces yo sé que a veces pasa, ¿no? A veces no pasa tanto, pero cuando no tengo proyectos inmediatos, me los creo, Yo siempre le trato de decir a mis amigos actores que se gestionen absolutamente. marqueteramente algo, Sí. Y por eso, digamos, soy tan amante de las redes sociales con sus pasivos. Sí, entiendo. Pero hay una cosa que te da la libertad que, eso es lo malo de ser actor, que estás esperando que alguien te llame Claro, en el 90% de los casos, Claro, ¿no? es que felizmente la formación que yo tuve, esa idea del actor que se quedaba a esperar que lo llamaran no existe, ¿no? Ah. Entonces, Más gestor, más más activo. gestor, y yo soy el tipo de persona que va, si me gusta algo, por ejemplo, yo voy y le digo a las personas que lo han hecho, que me ha gustado mucho, y siempre digo, si en algún momento hay algo para mí, me interesaría trabajar contigo. Y eso, que es un consejo que me dio Ricardo Blume, es verdad. Entonces, cuando yo veo algo que me gusta, por ejemplo, el trabajo de un director, una directora, he ido y he dicho, mira, oye, me ha encantado, muchas gracias, y si en algún momento piensas en mí, yo feliz. Porque mucha gente piensa que no se te puede acercar. Eres inalcanzable. Para nada. Y me ha pasado, ¿no? Lo de Rodrigo Benza pasó de una conversación donde yo le dije, oye, a mí alguna vez me interesaría hacer algo como lo que tú haces. Entonces, no, yo no me puedo quedar sentado. Estoy siempre, y a veces exagero, a veces yo me programo, como se burlan de mí, me dicen Pavarotti, bueno, Pavarotti ya no está, pero a veces yo sé ya hasta el 2025, 26 qué voy a hacer. No, eso no garantiza que todo se va a dar, porque Obvio, las cosas sí. se caen, pero eso tiene que ver con la capacidad de crearte alternativas de trabajo, ¿no? Hace poco hablaba, leí una columna en donde Margallosa hablaba sobre la muerte y sobre la idea de que ya varios de sus amigos están claro. falleciendo, ojalá que pasen muchos años. Pero te quería preguntar, es una pregunta que hacía en otro programa que tenía, pero me la robo de ahí. ¿Cómo ves tú la muerte? ¿Cómo te llevas con ella? ¿Hay esta idea de que a partir de cierta edad uno empieza a verla más de cerca? Sí, porque te lo recuerdan.
Mil disculpas. No tú. Mala mía. No. Es que me parece bien interesante decírtelo porque yo siento que la sociedad en sí me recuerda que tengo tantos años y que en algún momento me voy a morir. No es que yo no lo piense, pero no le doy demasiado pensamiento. O sea, sé que va a pasar y prefiero no darle demasiadas vueltas. Pero sí siento que hay como una especie de bombardeo con el tema de la edad, por ejemplo, ¿no? Hay una suerte de, ¿cómo decirlo?, de sobrevaloración de la juventud que es... O menosprecio de la vejez. O menosprecio de la vejez, que te digan, sí. ya, a tal edad, pues te vas a tu casa. Y digo, yo no me voy a ir a mi casa. Y es cierto que una de las cosas buenas que tiene la actuación es que puedes seguir trabajando hasta que... El gran problema ahí para mí sobre todo es el tema de la memoria, ¿no? Si la memoria te empieza a fallar, sí es un problema, pero... Eso es lo peor para un actor. Es terrible. Un Alzheimer o una cosa así. Sí, yo he tenido olvidos, no por Alzheimer, pero sé lo que es y claro, te quita toda la seguridad, ¿no? Entonces, realmente yo no pienso en la muerte, te lo digo sinceramente. Primero porque ya también estoy en una edad donde mucha gente cercana se empieza a morir, y entonces frente a eso yo prefiero asumir que es así. Me preocupa más el deterioro y me preocupa más la enfermedad. ¿Eres una persona religiosa? No. ¿Y espiritual en algún espiritual sentido? Sí. O sea, no soy religioso en la medida que no obedezco a un tipo de creencia particular. Sí soy agnóstico, sí tengo la sensación de que hay otras cosas. Sí creo en la importancia de la espiritualidad en muchas cosas, pero quizás por haber sido muy católico de niño y de adolescente en una época donde el catolicismo era una cosa muy distinta. Claro. Yo me alejé después, pero sigo creyendo en muchas cosas. Llegué a una universidad católica, evidentemente comulgo con muchas de las ideas. ¿Crees que hay algo después de la muerte como una trascendencia, una reencarnación? Yo creo que sí, pero no sé qué. Estoy bastante cerca de ese pensamiento. No sé qué. Me parece que todo está demasiado... todo funciona, o sea, cuando examinas cosas como una planta o un animal o uno mismo, cómo funciona el cuerpo humano, entonces eso no puede haber sido solamente el resultado de la evolución, o sea, tiene que haber habido algo más. Exactamente. ¿No? Sí. Hay algo también que yo noto en el medio, quiero que tú, con toda la autoridad que tienes Melodías, yo siento que tenemos grandes actores, grandes directores, grandes técnicos también, equipos técnicos, directores de foto, de arte, pero creo, en mi opinión, que carecemos de grandes guionistas, aunque no tenemos tantos. ¿Cómo lo ves tú? No, yo creo que ha habido buenos guionistas. Bueno, no lo sé. No, mira, yo creo lo que pasa es que siento que de repente yo siento que hay, por ejemplo, un desarrollo de la dramaturgia muy fuerte en estos últimos años. Más teatral que guionistas. Pero yo sí creo que hay buenos guionistas. Quizás no sé si hay tantos, pero yo creo que sí. Yo no estoy tan seguro que eso es cierto. Yo tengo esta percepción tal vez estoy echándole la culpa a los guionistas de los productores de televisión, pero es como que siento que contamos siempre las mismas historias. Pero eso no depende de los guionistas. Correcto, sí, pues por El eso... gran problema aquí es, te lo digo porque he hecho televisión, es que la televisión es una industria de un determinado tipo donde priman ciertas ideas, ¿no? Y yo siempre cuento la historia de O Globo. O Globo empezó en un momento en los años 60 donde a los guionistas, a las guionistas, a los directores, actrices, todo era gente que venía del teatro independiente brasileño, lo mejor del teatro brasileño. Y lo sientes, ¿no? Entonces, a nosotros eso no se dio, no se pudo. Pero eso es muy particular. Yo inclusive cuando trabajé en la tele filmé un piloto para una serie escrita por otras personas pero que yo dirigía, etcétera, que no pasó de ser un piloto porque me dijeron que era demasiado inteligente. No intelectual, inteligente. ¿Qué clase de referencia? Pero entendí, no me parecía, pero entendí lo que me querían decir. No va a funcionar en Perú. No, y tú decías, bueno, pero entonces mientras eso pase, y me acuerdo de todo lo que pasó con Pataclown, que al comienzo, inclusive porque yo estaba muy cerca, Julia, todos ellos, al comienzo nadie daba nada por eso, y mira lo que pasó después. Entonces, yo creo que ese problema no es no estoy exculpando a nadie, pero creo que es un problema también de las exigencias del formato, ¿no? Tú hiciste Mi problema con las mujeres también, sí. ¿no? Que fue
increíblemente aceptada más fuera que aquí. Acá no fue aceptada Y para acá nada. no funcionó. Y Bueno, era una pero- serie súper bien hecha, con una idea además súper divertida. Muy Entre, divertida. O sea, una premisa entre el protagonista, me parece que era Giovanni Sixia, Sí. que iba donde su terapeuta Sí, sí, y sí. este como que lo guiaba, pero de algunas maneras como que... Cada capítulo era una sesión de terapia. El problema fue muy sencillo, que es que el canal decidió que pasarla todas las noches. Y eso estaba hecho para pasarse un día a la semana. Entonces, si tú ves 5 noches a la semana lo mismo, por supuesto que te parece repetitivo, aburrido. Y eso fue una pena. Afuera ha funcionado muy bien. Ahora Muy se bien. hacen mucho este tipo de formatos. No sé si has visto estas series, por ejemplo, que acaba de hacer Luis Brandoni, Nada, en Me encantó, Star Plus. sí, por supuesto. Yo te imagino a ti haciendo Ah, algo me de encantaría. esto. O sea, para tener contexto, si alguien no ha visto Nada, Sí, o de la misma productora El Encargado con Francella. muy bueno. Son estos personajes que no tienen que ser pues súper rimbombantes, sino que en las miradas del actor, en la sabiduría de los guiones, te están diciendo mucho. Y son producciones que no son tan costosas. Obviamente en esta serie estaba Robert De Niro, eso sería un Claro, poco bueno. costoso. Pero bueno, se pueden hacer Pero cosas estoy seguro que ha bajado inclusive su sueldo para estar ahí. ¿eh? Aparte de esa edad, yo creo que él quiere hacer. Sí, y sí, le debe sí. parecer exótico salir en Sí. una serie argentina. Pero ahí tienes, por ejemplo, eso es un espacio que permite esas originalidades. Claro. Pues. Es que si tú tienes un espacio que permite cosas, evidentemente las cosas van a ser distintas. Pero si seguimos exigiendo lo mismo, Hoy está YouTube. Yo amo esta plataforma porque me da libertad. Realmente la promulgo así como si yo fuera, no sé, embajador de YouTube cuando no lo soy. Pero claro, donde me termino de cerrar es cómo se financia esto. Porque YouTube no te va a devolver en monetización, probablemente en auspicios tampoco, algo de ese nivel, de esa factura. Pero siento que podríamos empezar a contribuir más. O sea, nunca hay como grandes series peruanas en Netflix o en HBO. Y sí hay otros países que no están tan lejos. Argentina tal vez es una excepción, pero culturalmente que tampoco están tan lejos. Entonces tú dices, hay como que un sentimiento de Sí, revancha por mí. sí, ¿Por sí, qué ellos sí. y yo no? Yo tengo un Alberto Guisonia, tú tienes un Luis Brandoni, pero yo tengo también acá. O sea, ¿por qué no podemos hacer, no? bueno, yo también pienso lo mismo. Ojalá se empiece, ¿no? Alguien tiene que agarrar esa... Me encantaría, yo sería feliz de hacer series así, imagínate. Claro, donde el personaje tiene un recorrido. Solo son 12 capítulos, a veces 8, pero se ve un arco de personaje No, maravilloso. hermoso. Además el guión es buenísimo. No, estupendo. ¿Hay alguna actor o actriz? Esa es una pregunta bien tonta, pero me da mucha curiosidad y te la voy a hacer. Que tú digas, ese es el mejor actualmente. Que tú digas, o sea, que de repente en tu fuero no lo vas a decir públicamente normalmente, por eso lo hago, pero que tú digas, este es el mejor actor que tenemos hoy por hoy. No, no lo digo porque no creo mucho en eso, ¿sabes? No es porque esté tratando de zafarme. Yo eso de lo mejor, el mejor a mí siempre me pone muy tenso. Porque entiendo, pero pienso que es tan relativo, ¿no? De Hay Martí, mucha ¿qué gente que quieres me decir? encanta. Y si te digo uno o una, voy a decir, no he mencionado el otro. No, yo creo yo sigo a mucha gente, a veces no puedo porque se me cruza con las funciones, pero me parece genial que sean distintos. Entonces me parece injusto. Por eso a mí todas estas cosas, desde el Oscar en adelante, ¿eh? De esta es la mejor, tú dices, pero no, las 5 personas que son candidatas son todas las mejores, están buenísimas. Entonces, ¿por qué las pones a competir? ¿No? ¿Cómo te llevas con los premios? Cuando te nominan o no te nominan, ¿te despierta un masaje al ego o no? Siempre, porque sería inútil decir que no. Pero tampoco me lo tomo como... O sea, yo siempre pienso que un premio es un reconocimiento, por supuesto, y uno lo agradece. Pero alguna vez dije algo que alguien dijo y que me lo apropié, que es que yo pienso que el mejor premio para mí, y la misma idea del éxito para mí, es saber que cuando terminas algo, hay algo que te está esperando. Sin Eso duda, es, sin duda. y yo me acuerdo que Mary Abraham ganó el Oscar por Salieri, por Amadeus, y me contó que durante 2 o 3 años después la pasó muy mal, porque le ofrecían siempre ese tipo de personaje, o porque la gente, proyectos independientes que a él le interesaban, ni se le acercaban porque decían, este hombre ha ganado el Oscar, ¿cómo no le podemos pagar ni la quinta parte del salario, ¿no? La cosa comercial. Ricardo Darín habló sobre el Oscar de una manera muy interesante. Y dijo, yo fui a esta ceremonia, no me gustó mucho, prefiero ya no ir. Y bueno, él estuvo en El secreto Sí, de sus claro, ojos y en claro, todo claro. esto. Y o sea, me pareció muy orgánico, muy honesto cuando él habla en esta entrevista con Fantino que ha dado la vuelta al mundo, en la que él dice, ¿por qué el argentino tiene que hacer de narco o de mexicano? Bueno. Y habla de estas cosas de la actuación de este mundo y eso que lo comparan
en un momento lo comparan con Al Pacino, Sí, es con un Robert gran De actor, Niro, por con Javier supuesto. Bardem. Qué bonito, ¿no? Poder trascender de esa manera y poder referirse así a algo que de repente a él no le interesa. Claro, los premios yo pienso que también tienen una utilidad, definitivamente. Si es una película, gana un Oscar, eso significa que más gente la va a ver, Trabajo pues, para todo el indudablemente, resto. ¿no? Pero creo que también hay que saber que eso no dura siempre y que lo importante es que eso te permita pues seguir trabajando, ¿no? Acceder a otro tipo de cosas. ¿Y soñaste alguna vez con algo así como Hollywood o alguna industria así grande o tuviste alguna oportunidad? No, nunca la tuve. Creo que fui un poco tonto de mi parte. Yo estudié fuera, estuve 5 años fuera. Claro, en Londres. En Londres y en Italia. Y las 2 veces se me dio una oportunidad. Me dijeron quédate un tiempo, prueba. Y yo, tonto de mí, no lo hice. Ya está. No me arrepiento, pero ahora si pudiera retroceder, me diría a mí mismo, oye, date la oportunidad a ver qué cosa pasa, ¿no? ¿En Londres o en Milán? En Milán me iba a quedar básicamente en el Piccolo Teatro, que era el teatro donde yo trabajaba y estudiaba, en la parte, como toda la parte de organización del teatro, que no me interesaba tanto, pero cuando terminé el Drama Center se me dio una posibilidad de tener un agente, etcétera, y yo, por tonterías mías, por inseguridades, dije, no, mejor me regreso, quiero hacer otras cosas, y ahora me jalaría realmente la oreja, ¿eh? ¿Y cómo te llevas con Perú hoy? Muy bien. No sé, a ver. O sea, con la sociedad, la relación, una pregunta muy no, genérica, parece, yo no sé. esa respuesta parece de la respuesta de una persona que vive en Marte. No, por supuesto que tengo una relación muy compleja con el país, con lo que está sucediendo. Es una mezcla, ¿no? Amor-odio, supongo. Amor-odio, pero también creo que con el tiempo un reconocimiento de que, pues este es mi lugar. Con todo lo bueno y lo malo, este es mi lugar. ¿Y qué tiene Barranco en tu vida? Hay una canción muy bonita de Chaqueta Peayo que habla de Barranco y que la describe muy bien. Y bueno, Barranco, ni que decir de Chabuca y tantas cosas. ¿Qué tiene Barranco que lo hace tan especial? Cada vez que yo voy siento que... No sé por qué digo no viviría ahí, creo que tiene unos problemas de accesibilidad, sobre todo cuando Algunas la Costa zonas, Verde. sí, ahora más ha crecido. Así es, ha crecido descomunalmente con esos edificios horribles que han hecho en la pobre avenida Grau. Pero ¿qué tiene Barranco que lo hace especial para ti? Mi abuelo, el papá de mi mamá, era el José Antonio del Valse Chabuca de Aranda. ¡No! Sí, claro. Por una vereda viene Por cabalgando. ese es mi abuelo, es el papá de mi mamá, que murió lamentablemente cuando yo tenía 4 años. Y bueno, y la mesa de trabajo en la que yo trabajo es su mesa, ¿no? Y me heredé una de sus mesas. Bueno, pero él tenía esta casa, donde vivió mi abuela después, mucho tiempo después también, que estaba en Barranco, cerca a donde está el museo en Pedro de Osma, ahí, a este lado. Y ir a ese lugar era mágico para mí, siempre. Claro, era otro Barranco. Y era una casa que además tenía una colección importante de cuadros de la escuela cusqueña, habían objetos. O sea, era un sitio mágico que me daba un poco de miedo rico, ¿eh? Y entonces siempre me fascinaba ese lugar. Y cuando regresé de fuera, pensé inmediatamente que era ahí donde quería ir a vivir. Qué locura lo que me acabas de decir que tu abuelo había sido... Bueno, y al otro lado de la calle hay un hogar para ancianos que se llama Jovata Isola. Ese era el lugar donde estaba la casa de mi bisabuelo paterno. Entonces, a un lado tienes a mi abuelo materno y al otro lado tienes a mi bisabuelo paterno. Así que era imposible que no fuera parte de Barranco. Hay una junta italiana peruana ahí muy interesante. Sí, y Barranco siempre estuvo presente. Yo nunca, bueno, una vez solamente conversé con Chabuca muy poco. Me dijo, tienes los ojos de tu abuelo. Es lo único que me acuerdo así. Bueno, es lo único que creo que me pudo decir porque era muy rápido todo. Pero sí tengo un cariño muy grande por Barranco, a pesar de todo, ¿eh? Claro. Y ella también creo que es una persona que debería tener muchísimo más reconocimiento, sobre Siempre. todo en las generaciones... Obviamente los chibolos no Pero tienen por qué conocerla. Pasa. Después, yo la Cíclico. descubrí después, ¿eh? Ah, ¿sí? También, sí. Quizás porque ya estaba tan acostumbrado a escuchar las cosas, no le prestaba mucha atención, pero después sí. El Después nivel sí. de letras, de No, lírica que bellísimo. tiene y tal vez no tenía una voz tan No, potente, pero no iba por ahí su super No. talento, ¿no? No, yo tengo una profunda admiración, ¿no? Pero me pasó también con la música criolla más tradicional. Yo ahora me encanta, pero también fue todo un proceso, ¿no? Que tiene que ver, creo que, con tu identidad, Sin duda. con el descubrimiento de ciertas cosas, ¿no? Para ir cerrando, me quedaría hablando contigo toda la tarde, pero Yo también, entiendo pero que bueno. hay que ser.
¿Qué ves en tu futuro inmediato como proyectos? ¿Qué te motiva? ¿Qué te mueve? No sé, de repente alguna cosa curiosa, como mañana me dices, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer, no sé, un programa de entrevistas o quiero hacer radio. Me lo han propuesto alguna vez. Imagino. No, mira, creo que una de las cosas que más me ilusiona o me alegra, a mí enseñar me gusta mucho, porque no solo porque me gusta enseñar, sino que estar en contacto siempre con gente joven para mí es un constante renovar ideas, renovar cosas, sentirte de alguna manera que estás evolucionando frente a muchas cosas. Entonces, en mi futuro inmediato hay varios proyectos con gente joven, directores, directoras, dramaturgos que me parecen muy interesantes. Entonces, si yo tuviera que hacer un deseo, pedir un deseo sería ese, ¿no? Seguir teniendo la posibilidad, ¿no? A nivel de oferta, pero también la posibilidad de poder cumplir con eso, de hacer proyectos completamente nuevos, ¿no? Eso a mí me encanta, me entusiasma muchísimo. Roberto Gómez Bolaños dijo en una de sus frases célebres que mientras uno tenga proyectos, no es viejo. Absolutamente. Y es brillante. Absolutamente. Claro, pero volvemos a esta cosa tremenda que te dicen, eres viejo. Claro. O sea, cálmate, ¿no? Sí, no, pero entonces, sí, a mí a veces me molesta la excesiva, no sé cuál es la palabra, le dicen viejismo, ¿no? Claro. De empezar como a descalificarte cuando en realidad... Obsoletizar a la gente, si cabe el término. Sí, o reducirla a un número. A un número cuando en realidad hay muchas cosas que tienes que... Hablando que de dar, número, ¿no? ¿hay alguna edad en la que ya no se puede aprender a estudiar actuación? Por ejemplo, en el taller de Roberto su ideal es entre los 20 y los 30, ¿no? Sí. ¿Tú tienes algún tipo de...? Ahí nos diferenciamos. ¿Tú sí crees que cualquiera puede aprender a actuar? Sí, O sea, tú podrías tener un alumno de 50, 60 años. he tenido. Ah, sí. Sí. Pero que si quiera dedicar a esto, no que sea como, o sea, no importa. Mira, uno de los ejemplos más claros fue Elide Brero, la mamá de Gianfranco, que es fue como mi segunda mamá, ¿no? Los Brero eran como mi familia. Elide entró a estudiar teatro porque Aldo, su esposo, quería hacer teatro. Ella nunca había pensado eso. A los 40 y pico, ¿no? Y siguió hasta que pudo. Entonces, no, yo creo que eso también es bien. Claro, si te vas a meter a una facultad de artes escénicas a una cierta edad ya es un poquito más complicado, ¿no? Porque hay más tiempo. Pero yo pienso, yo no tengo límite de edad. No creo que no. Y si es que alguien quiere aprender a estudiar actuación contigo, ¿tiene que ser actor previamente? ¿O puede ser, o sea, Sí, tengo entendido que sí, no es sí. como que ya Academia Alberto hizo la principiante? No, yo trabajo con Actores ya formados. con creo, ¿no? actores ya formados, pero el punto de vista de mi taller es hacer que gente que ya tiene algún tipo de técnica o de formación la fortalezca haciendo cosas que normalmente no haría, ¿no? Una obra del siglo de oro español en verso, por ejemplo, ¿no? Segismundo, La vida de es sueño. todo ese tipo de cosas que te ayudan a fortalecer tu técnica. Entonces yo prefiero trabajar con gente que ya ha tenido algún tipo de formación o algún tipo de experiencia, ¿no? ¿Y tu taller también es uno al año? ¿O? Es uno al año, sí. Dura 9 meses. Muy bien. Bueno, Alberto, Bueno, hay que decir que, tenemos que decir también, por favor, la promoción. por favor, eso la iba a promoción decir, de la película La herencia de a Flora, esta hermosa cámara. que es una hermosa película de Augusto Tamayo que se estrena el 7 de marzo. Ya Ahorita. sabemos cómo es la situación con el cine, así que creo que es muy importante ir al cine. No solamente porque ir al cine significa que la película se puede quedar más tiempo en cartelera, sino porque la experiencia de ver cine en el cine con sonido, con esas pantallas, ya no tan grandes como en mi época, pero bueno, es una experiencia interesantísima. Y además la historia de este personaje, que es un personaje que creo que vale la pena conocer a fondo. Aparte grabada en 3 locaciones, en el Callao, en Arequipa, en Burdeos. ¿Hay escenas de barco? ¿O pregunto? Porque Sí, claro, todo el viaje de ella, ¿sí? ¿se ha grabado eso? Sí, sé Hombre. que grabaron cosas en el Callao. Yo no estoy en ninguna de esas escenas, yo estoy en, Claro, no corresponde a tu personaje. en todas las escenas arequipeñas de alguna manera. Pero qué ¿no? curiosidad cómo habrán hecho, bueno, vayan a verla para que sepan, no sé si hay barcos o no, Sí, yo o una creo que grabación sí, en alta así va a ser mar. interesante verlo, ¿no? Me dicen que sí, hay que... Claro. Aparte de grabar en alta mar con toda la dificultad que eso Pero además, conlleva, Augusto ¿no? tiene, entre todas sus grandes capacidades, siento yo, la capacidad de crear épocas. Sí, Yo me acuerdo yo he hecho 2 películas con él antes, Rosa Mística y Una sombra al frente, y en las 2, de estar ahí, además estabas en estos sitios que tenían estas
características tan particulares que te hacían sentir que estabas ahí, ¿no? Yo grabé con él, bueno, él era el productor, con Argos y con Natalie Hendricks, su productora ejecutiva, Rock and Roll 68, una película que dirigió Gonzalo Benavente. Sí, claro. Era en los 60s, y la verdad que mis respetos porque exprimen los pocos recursos para utilizar casonas en la punta, estética, ropa, para llegar a los 60. Y yo decía, fue mi primera película, además la recuerdo con muchísimo cariño. Sí, me gustó muchísimo. Y decía, wow, qué loca esta chamba. Y aparte él tiene un feeling especial con irse para atrás, ¿no? Sí, no, además tiene un amor por la arquitectura. No, es un placer trabajar con él. Y creo que se refleja en sus películas, en el cuidado que ponen, en su cuidado con los actores y las actrices. A mí me fascina cómo cuando entras al set, entras a un mundo, Tal cual. ¿no? Igual. Fascinante. A mí eso me fascinó en las 3 experiencias. Y ya le he dicho que si me quiere para otra película también estaré. Pero me gusta mucho eso. Un y abrazo también, sobre para todo, él, la me gusta. calma, ¿no? Sí, es una persona flemática, pausada, Sí. no está atarantadora. Así que, bueno, nuevamente gracias. Sé que Gracias no a das ti. demasiadas entrevistas y que hayas venido aquí, le hayas metido 1 hora y más de tu tiempo. La verdad que lo apreciamos un montón. Para mí ha sido un honor conversar contigo, así que... Muchas gracias. ¿no? Espero Me he además pasado que muy des bien. más entrevistas, porque la gente No, necesita pero escuchar. no es que no quiera dar entrevistas. Lo que pasa es que muchas veces es un problema de horarios y de tiempos también, ¿no? Sí, necesitamos gente que tire así conocimientos en la punta de la lengua. En la punta de la lengua, maestro. Muy Está bien. bien. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en la siguiente. Nos vemos el Ok. próximo lunes. Chau. Si te ha gustado esta conversación y quieres ver más, te invito a que te unas a la comunidad premium de La Lengua desde 8 soles. Tenemos 3 categorías donde hay diferentes beneficios y podrás ver las cosas que no podemos poner en el programa principal con nuestros invitados. Conversaciones increíbles, cosas un poquito fuera del lugar, un poquito subidas de tono que te van a encantar. Es la manera increíble que vas a poder conocer mucho más a la persona que se sienta en esa silla. Además, vas a poder ver el contenido de Pasita, algunos videoblogs, vas a poder ver algunos programas antes que el resto de la gente y muchos otros beneficios, depende de la categoría en la que estés. Es una comunidad en la que no nos guardamos nada y estarás apoyando al proyecto para que continúe mucho más. Así que nos vemos en el Premium de La Lengua. Por esa lengua te la voy a jalar. Escúpelo ya. Esto es La Lengua. Auspiciado por Securex, porque juntos cambiamos más. Samsung. Vivir seguros. Para protegerte, cuenta con nosotros.